Bien, bienvenidos nuevamente a esta serie de videos de análisis termodinámico de procesos energéticos. Vamos a seguir hablando de la segunda ley de la termodinámica. Ya habíamos platicado previamente del concepto de máquinas térmicas con eficiencia, y habíamos hablado del postulado Kelvin-Planck y del enunciado de Clausius. Y estos enunciados siempre me llevan a lo que es unas desigualdades. O sea, si yo tengo la eficiencia de una máquina de calor que es irreversible, pues siempre es menor a la que tiene reversibilidades, o la que es reversible. Por ejemplo, el COP de una bomba de calor refrigerador irreversible también es menor. O sea, nunca voy a poder llegar a la idealidad, y eso es lo que me está diciendo la segunda ley. Entonces, para cuantificar estos efectos, yo voy a definir una función de estado que le voy a llamar la entropía, que va a ser igual a la diferencial del calor con respecto a la temperatura en un proceso reversible. Realmente si el proceso es reversible o no, no nos interesa mucho, porque lo que nos interesa es el cambio de la propiedad. Por eso es una función de estado. Me interesa el estado final y el estado inicial. Y esta es una función extensiva, quiere decir que también depende de la masa. Ahora, cuando cuantificamos este cambio de entropía, no nos interesa saber cuál es el camino que siguió. Si se fue por un camino reversible perfecto o un camino irreversible, no nos interesa. Lo que nos interesa simple y sencillamente es el estado final menos el estado inicial. Esto es el cambio de entropía y es la integral del punto 1 al punto 2 de la diferencial de calor con respecto a la temperatura. Y la realidad es que en esta cuantificación, lo que nos importa es determinar la dirección a la que está ocurriendo un proceso. Los procesos solamente van a ocurrir cuando la entropía global sea mayor o igual que cero. La entropía no se conserva, solamente se genera, y solamente en los procesos reversibles tendría que ser igual a cero, pero eso no va a suceder porque la realidad es que no hay procesos perfectos. Es una medida de las irreversibilidades del proceso. Y bueno, el cambio de entropía puede disminuir, o sea, yo me puedo ir de 2 a 1, pero es que realmente el sistema está, pues, conviviendo con los alrededores. Entonces, si la entropía del sistema disminuye, quiere decir que la de los alrededores tiene que incrementar en mayor medida. También, por ejemplo, podemos decir, cuando yo tengo un cuerpo que está a una cierta temperatura alta y otro a cierta temperatura baja, el calor yo sé que va a fluir de la temperatura baja, digo alta, a la baja. ¿Por qué? Bueno, esto ocurre también por la segunda ley de la termodinámica. Si yo tengo el calor que está perdiendo entre la temperatura que es mayor, porque el que está perdiendo es el mayor, entonces delta Q sobre T, pues va a ser negativo, pero va a ser menor que el que está ganando, porque la temperatura es menor y por lo tanto la entropía es mayor, la que está ganando con respecto a la que está perdiendo. Entonces, si la entropía de los alrededores siempre está incrementando, la realidad es que la entropía hacia el universo siempre está incrementando. Quiere decir que cada vez estamos perdiendo más procesos que sean de trabajo útil y ganando más procesos con esta calidad de energía que es el calor, que no nos sirve para mucho. Yo puedo definir un diagrama de temperatura contra entropía. Este diagrama, pues aquí tenemos las líneas de líquido saturado, de vapor saturado, y aquí tenemos las líneas de presión y de volumen. Ahora, en estos diagramas, lo que yo voy a poder cuantificar es la entropía. También puedo cuantificar la entropía por medio de las tablas de vapor de agua. Y lo que realmente me va a interesar ahorita en este curso es un proceso muy específico, que es el proceso isentrópico, donde la entropía permanece constante. O sea, S1 es igual a S2. Si yo estoy en un punto 1, por ejemplo, en una turbina, a 5 megapascales, y me paso a un punto 2, o sea, hago una expansión, pues entonces lo que voy a tener es un proceso donde la entropía permanece constante. Esto es una expansión isentrópica. Es un proceso reversible y adiabático. O sea, no se está perdiendo calor, no se requiere calor, no hay nada de calor. Para un gas ideal, se obtienen unas relaciones isentrópicas, por ejemplo, en el aire, presión 1, volumen 1 a la K
acá siendo la relación entre la capacidad calorífica pues, el gas ideal a presión constante entre la capacidad calorífica a volumen constante, Cp entre Cv. En aire suele ser 1.4 aproximadamente, depende de la temperatura. Y esto tiene que ser igual a presión 2, volumen 2, elevado a la K. Temperatura 1, volumen 1 a la K menos 1 es igual a temperatura 2, volumen 2 a la K menos 1. Y finalmente temperatura, presión 1 a la 1 menos K sobre K es igual a temperatura 2, presión 2 a la 1 menos K sobre K. Noten que en estas relaciones solamente el segundo término está elevado a esta potencia. De lo contrario tendríamos un paréntesis. Pero pues el proceso isentrópico, a pesar de que vamos a estarlo utilizando mucho, pues no es el real. Y en cursos posteriores van a estar hablando de lo que le llamamos la eficiencia isentrópica. Entre más se acerque al proceso isentrópico el funcionamiento de un dispositivo, va a ser mucho mejor su desempeño. Sin embargo, esto no es real. La realidad es que, por ejemplo, en una turbina, si yo quiero irme del punto 1 al punto 2 a una línea de presión, no me voy a ir por un proceso isentrópico, me voy a ir por un proceso que en este caso, si se fijan, hizo como una curva. Ahora, eso significa que el trabajo isentrópico que yo podría obtener de la turbina es superior al que realmente estoy obteniendo. La segunda ley me está diciendo que que yo no puedo obtener los trabajos más ideales. Entonces de ahí puedo obtener una eficiencia isentrópica de este aparato, por ejemplo la turbina, que básicamente es el trabajo real de la turbina entre el trabajo isentrópico o ideal de la turbina. Por el otro lado, por ejemplo, para un compresor, pues es al revés. Si yo quiero comprimir del estado 1 al estado 2 a mayor presión, en realidad, idealmente me va a costar poco trabajo. La realidad es que esto no va a ser no va a ser así. Voy a requerir más trabajo. Yo siempre les digo a mis alumnos, voy a requerir mayor electricidad. O sea, cuando yo lo conecto, voy a gastar más electricidad que si fuera un proceso ideal. En el real, pues hay irreversibilidades, vuelvo a insistir, toco la turbina, el compresor está caliente, ¿no? Y para la bomba es lo mismo. Entonces, la realidad es que en este compresor y en esta bomba, las eficiencias isentrópicas son iguales a el trabajo isentrópico entre el trabajo real. Quiere decir que me va a costar más, mientras que en el otro voy a obtener menos. Lo que básicamente dice la segunda ley de la termodinámica es, pues vas a perder, ¿no? No vas a ser 100% eficiente, va a haber eficiencias y eso es porque no podemos irnos por los procesos ideales. Pues muchas gracias, espero que esto les haya ayudado un poco a conceptualizar esta segunda ley. Es una situación compleja, yo lo sé, pero seguramente la iremos trabajando más adelante. Muchas gracias.